11 detenidos. Una célula completa de los mazatlecos cayendo en una sola madrugada en 10 municipios de Sinaloa. Omar García Harfuch ordenó el cerco simultáneo sobre Culiacán y Mocorito sin disparar un solo tiro antes de tener cada salida cubierta. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. El hombre que cayó esa mañana no era cualquier operador, era la pieza que sostenía la estructura regional de uno de los narcotraficantes más buscados por el FBI, con $5 millones de recompensa sobre su cabeza. Iván Raimundo Olivas Reyes, alias El 24, lugarteniente directo de Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro. Los noticieros te contaron que decomisaron armas, que hubo 11 detenidos, que aseguraron explosivos y precursores químicos. Lo que no te contaron es lo que había escondido entre ese arsenal, algo que cambia por completo lo que pensabas que sabías sobre la operación de El 24 en Sinaloa. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué la inteligencia de Harfuch llevaba semanas esperando exactamente este momento. Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch. Si El 24 controlaba esa logística regional para Mesa Flores, ¿quién la controla ahora que está detenido? Sinaloa lleva casi 2 años desangrándose por dentro, desde que la guerra entre los Chapitos y la Malliza fracturó al cártel de Sinaloa en pedazos que ya no negocian, solo disparan. En ese vacío de poder, mientras los herederos de Guzmán Loera y los herederos de El Mayo se destruyen entre sí, hay un hombre que ha estado construyendo silenciosamente su propio imperio. Fausto Isidro. Mesa Flores empezó como pistolero de Amado Carrillo Fuentes en los 90, sobrevivió la caída del cártel de Juárez, se aferró a los Beltrán Leiva cuando todos los demás cayeron. Hoy lidera el cártel de Guasave, también conocido como los Mazatlecos, y mientras Chapitos y Malliza se desangran entre sí, él ha estado expandiendo territorio en silencio. El 24 era su pieza en Culiacán y Mocorito, el hombre que movía gente, armas y dinero sin que su nombre apareciera en ningún reporte oficial, hasta esta mañana. Culiacán llevaba semanas siendo observado sin saberlo. La unidad de inteligencia que reporta directamente a Harfuch había construido el mapa completo de los movimientos de El 24, sus rutas, sus contactos, los horarios en que se sentía más seguro. Esa sensación de control que él tenía sobre su propio territorio no era real. Era, sin que lo supiera, el primer paso hacia su captura. El 24 confiaba en la repetición. Cruzaba entre Culiacán y Mocorito, usando siempre las mismas 3 rutas, siempre con los mismos 2 vehículos, convencido de que conocer el terreno, mejor que nadie, lo hacía invisible. Ese fue su primer error de cálculo, y mientras él lo repetía sin pensarlo, alguien más ya había memorizado cada uno de sus movimientos con precisión milimétrica. Pero la rutina sola no bastaba para cerrar el cerco completo. El 24 delegaba poco y confiaba demasiado en su propia escolta, hombres que durante semanas habían sido fotografiados desde puntos de observación que ninguno de ellos detectó jamás. Ese fue el segundo error, uno que ni siquiera él reconocía como vulnerabilidad. Y entonces, el domingo por la noche, llegó el tercero. El 24 decidió que esa madrugada iba a supervisar personalmente un cargamento en Mocorito, en lugar de delegarlo como solía hacer con los movimientos de menor importancia. Pensó que su presencia física garantizaba control. Una intercepción de comunicaciones confirmó el plan exacto, y Harfuch firmó la orden de despliegue conjunto esa misma noche, sin esperar al amanecer. A las 5:40 de la mañana del lunes, antes de que el sol tocara los cerros de Culiacán, elementos de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, la FGR y la SSPC ya estaban posicionados en silencio, exactamente donde la inteligencia decía que el 24 iba a aparecer. 3 errores, semanas de vigilancia y una sola noche de espera habían convertido su rutina en una trampa perfecta. A las 5:58 de la mañana, el 24 caminó hacia su camioneta sin sospechar nada todavía. 3 elementos en posición de cobertura lo observaban desde ángulos que él jamás habría calculado, ni en sus peores escenarios. Desde el centro de mando en Culiacán, Harfuch monitoreaba la transmisión en tiempo real, esperando la confirmación exacta de que el objetivo estaba completamente rodeado antes de autorizar el siguiente movimiento. Esa confirmación todavía no llegaba. A las 6:02 de la mañana, algo salió diferente a lo planeado durante semanas de vigilancia. El 24 se detuvo a medio camino hacia la camioneta, giró hacia la casa y regresó adentro sin razón aparente para nadie que lo observara desde fuera. Las unidades en el perímetro se congelaron de inmediato. Nadie sabía si había detectado algo o si simplemente había olvidado un objeto. Por radio, la voz de Harfuch fue clara y sin titubeos. Nadie se mueve hasta que vuelva a salir de esa casa. Volvió a salir 3 minutos después, esta vez con un radio portátil en la mano y hablando con alguien del otro lado. Eso no estaba contemplado en el plan original de la operación. La intercepción de comunicaciones previa no había anticipado que llevara consigo un dispositivo de comunicación directa con otra célula activa.
Si lograba alertar a alguien antes de ser sometido, todo el operativo simultáneo en los otros 9 municipios podía colapsar en cuestión de minutos. Harfuch tomó la decisión en segundos, sin margen para dudar ni para consultar protocolos que ya no aplicaban a esa situación improvisada. A las 6:06 de la mañana, 2 camionetas sin placas bloquearon la única salida del camino, al mismo tiempo que 4 elementos vestidos de civil avanzaron desde los costados de la propiedad. El 24 alcanzó a ver el movimiento por el rabillo del ojo. Demasiado tarde para reaccionar con cualquier ventaja real. Soltó el radio de inmediato y dio 2 pasos hacia atrás, hacia la puerta de la casa que acababa de cerrar minutos antes. No llegó a tiempo. Antes de que su mano tocara la manija, ya tenía 3 elementos encima, uno de ellos sujetándole el brazo derecho, mientras otro le arrebataba el radio del piso donde había caído al forcejear. La voz al otro lado de ese radio seguía hablando, sin saber todavía que la línea ya no tenía a nadie del otro lado libre para responder. A las 6:09 de la mañana, el 24 ya estaba esposado en el piso de tierra frente a la casa donde había pasado su última noche en libertad sin saberlo todavía. El radio confiscado seguía encendido en manos de un perito, capturando cada segundo de una conversación que ya no tenía ningún sentido continuar, pero que la inteligencia federal necesitaba escuchar completa antes de cortar la transmisión definitivamente. Mientras eso ocurría en Culiacán, a kilómetros de distancia en Mocorito, un segundo equipo táctico ya tenía completamente rodeada la propiedad, donde según la inteligencia recabada semanas atrás, esperaba parte de la célula que respondía directamente a las órdenes de El 24. Harfuch había ordenado que los 10 operativos arrancaran en una ventana de minutos exacta para que ninguna célula tuviera tiempo de avisar a otra antes de ser neutralizada por completo. A las 6:14 de la mañana llegó el primer reporte desde Mocorito. 3 hombres detenidos sin resistencia, 2 vehículos asegurados, armamento largo confiscado dentro de las unidades sin placas. Pero algo en ese reporte llamó la atención inmediata de Harfuch desde el centro de mando en Culiacán. Uno de los detenidos llevaba consigo documentos que no correspondían a ningún perfil conocido hasta ese momento de la investigación. Eso no era todo. El siguiente reporte llegó 9 minutos después desde Concordia, donde otro equipo aseguraba un arma larga junto con 46 cargadores y más de 3,000 cartuchos en un poblado conocido como Las Iguanas. La cantidad de munición concentrada en ese solo punto rural empezaba a dibujar algo que ninguno de los reportes anteriores había sugerido con esa claridad hasta ahora. Para las 6:25 de la mañana, los reportes simultáneos desde Escuinapa, Elota y Mazatlán comenzaron a llegar uno tras otro al centro de mando, cada uno con su propio inventario de armas, vehículos y detenidos sobre la mesa. Lo que parecía ser la caída de un solo operador regional empezaba a revelar algo mucho más grande de lo que cualquiera en esa sala había anticipado esa madrugada. Para las 6:31 de la mañana, el centro de mando en Culiacán ya tenía sobre la mesa el primer mapa consolidado de los 10 operativos. 11 detenidos, varios vehículos asegurados, armamento largo y corto distribuido entre distintos municipios. Pero un detalle empezaba a inquietar a los analistas que revisaban cada reporte. La cantidad de explosivos que aparecía en los inventarios era completamente desproporcionada para una célula de logística regional. En San Ignacio, un equipo terrestre localizó 7 artefactos explosivos improvisados junto con 29 estopines eléctricos y 49 estopines de retardo, además de 6 salchichas explosivas escondidas en un punto que la inteligencia previa no había marcado como prioritario. Esa cantidad de material no correspondía al perfil de un operador que movía drogas y dinero. Correspondía a alguien preparado para una guerra sostenida. Harfuch recibió ese reporte directamente y pidió la confirmación inmediata del tipo exacto de explosivo encontrado. La respuesta tardó 4 minutos en llegar. 4 minutos que, según quienes estaban en esa sala, se sintieron mucho más largos de lo que el reloj indicaba mientras esperaban saber si lo que tenían enfrente era apenas el principio de algo más grande. La confirmación llegó. Material de fabricación reciente, consistente con técnicas usadas en otros estados del país por células de alto perfil. Eso cambiaba la lectura completa del operativo. El 24 no solo movía armamento convencional para sostener territorio, estaba acumulando capacidad explosiva que ningún reporte previo había documentado con esa magnitud específica. Mientras tanto, en Escuinapa, dentro de la estación fitosanitaria La Concha, otro equipo encontraba 5 armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos y 3 chalecos tácticos, junto con 5 culatas adicionales para arma larga. La pregunta que empezaba a circular entre los analistas no era cuántas armas tenía la célula, sino para qué necesitaba moverlas a través de instalaciones que nadie habría sospechado. En Casas Grandes de Elota, un campamento improvisado reveló 4 armas largas, 56 cartuchos y 10 cargadores junto con un chaleco y ropa táctica completa, abandonados como si quien los usaba hubiera salido corriendo minutos antes de que llegara el equipo terrestre. En Culiacán y Cozalá, 6 áreas de concentración de material fueron inhabilitadas.
Y entre ellas apareció algo que nadie en el centro de mando esperaba encontrar esa madrugada: un reactor de síntesis orgánica funcionando. Ese reactor, junto con 5.490 litros y 250 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas, confirmó lo que algunos analistas llevaban semanas sospechando sin poder probarlo. El 24 no solo administraba logística de armas y rutas para Mesa Flores, también sostenía producción activa de droga sintética dentro del mismo corredor que controlaba militarmente. Dos negocios, una sola estructura, un solo hombre coordinándolo todo desde las sombras de Culiacán. A las 7:18 de la mañana, con los 10 operativos formalmente concluidos y el conteo final establecido en 11 detenidos, Harfuch recibió la confirmación completa desde el centro de mando. Su respuesta fue breve, sin dramatismo, la línea exacta que cierra una operación antes de abrir la siguiente fase de la investigación. El operativo terminó. Ahora empieza lo que de verdad importa: entender qué estábamos viendo realmente. Esa frase, dicha sin ningún micrófono cerca, sin ninguna cámara grabando, fue repetida después por dos personas que estaban presentes en esa sala. Porque lo que vino después de las 7:18 de la mañana no fue el cierre de un caso. Fue el inicio de algo que ninguno de los analistas en Culiacán había anticipado al revisar los primeros reportes de esa madrugada. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. Entre los documentos confiscados a El 24, en el momento exacto de su detención, había algo que ningún inventario de armas o drogas podía explicar por sí solo. Algo que cambió por completo la dirección que esta investigación estaba a punto de tomar. La respuesta empezó a tomar forma cuando un analista cruzó esas iniciales con una base de datos de servidores públicos municipales en la región de Culiacán y Mocorito. 3 de las 12 iniciales coincidieron con nombres de funcionarios activos en cargos de seguridad pública local. El 24 no solo controlaba logística criminal, estaba pagando nómina dentro de instituciones que deberían haber estado combatiéndolo desde adentro. Eso es lo que los comunicados oficiales no dicen. La versión pública del operativo habla de armas, vehículos y detenidos, una narrativa limpia de captura exitosa. Lo que esas 3 hojas de papel revelan es algo mucho más incómodo. Una estructura de corrupción local que llevaba meses, posiblemente años, operando sin que nadie afuera lo supiera hasta esa madrugada específica. Harfuch fue informado del hallazgo a las 9:40 de la mañana, ya con el análisis preliminar de las iniciales completado por el equipo de inteligencia financiera. Su reacción, según quienes estaban presentes, fue contenida pero específica. Pidió que esos 3 nombres coincidentes fueran verificados con discreción absoluta antes de que cualquier filtración pudiera advertirles que ya estaban siendo investigados. Pero el documento que más inquietó al equipo de inteligencia no fue la lista de pagos, fue una libreta pequeña, de pasta negra, encontrada en el mismo bolsillo interior de la chamarra de El 24. Dentro, en letra apretada, había direcciones de casas particulares en Culiacán, ninguna registrada a nombre de algún integrante conocido de la organización. Esas direcciones llevaron al equipo a algo que ningún reporte previo había anticipado. Una de ellas correspondía a una vivienda, donde, según vecinos entrevistados horas después, vivía una familia que nadie relacionaba con el crimen organizado. La pregunta que ahora dominaba el centro de mando ya no era solo de quién recibía esos pagos, sino qué papel jugaba esa casa específica dentro de la estructura que El 24 administraba en silencio. A las 11:15 de la mañana, un equipo de la FGR llegó a esa dirección con una orden de presentación, no de cateo formal, ya que la vivienda no estaba registrada a nombre de ningún objetivo identificado en la carpeta de investigación. Lo que encontraron al tocar la puerta no fue resistencia ni huida, sino una mujer de aproximadamente 40 años que abrió sin sospechar absolutamente nada de lo que estaba a punto de ocurrir en su propia casa esa mañana. Esa mujer resultó ser hermana de uno de los funcionarios cuyas iniciales aparecían en la lista de pagos encontrada en la libreta negra de El 24. La vivienda, aunque registrada formalmente a su nombre, llevaba meses funcionando como punto de entrega de dinero en efectivo, según comenzó a reconstruir el equipo de inteligencia financiera apenas minutos después de revisar el patrón de visitas reportado por los propios vecinos del lugar. El siguiente hallazgo hizo silencio en la sala de inteligencia. Dentro de un closet de esa casa, los peritos encontraron 3 sobres cerrados con cantidades de efectivo que coincidían exactamente con los montos registrados en la libreta de El 24 para 3 fechas distintas del mes en curso. El sistema de pagos no era una sospecha ya, era un hecho documentado con evidencia física en las manos del equipo de investigación esa misma mañana. Eso no es todo. La pregunta que nadie en esa sala de inteligencia podía responder todavía era cuánto tiempo llevaba funcionando esa misma estructura de pagos sin que ninguna autoridad superior se hubiera dado cuenta antes de esta detención específica. Si El 24 pagaba esos montos de forma recurrente, alguien más arriba en la cadena de mando tenía que estar autorizando o al menos permitiendo esos pagos sin levantar ninguna alarma institucional. Harfuch recibió el reporte completo de la casa a la 1:40 de la tarde, ya con los sobres de efectivo fotografiados y catalogados bajo cadena de custodia federal.
pidió algo que ningún reporte anterior había solicitado durante este operativo: el historial completo de movimientos bancarios de los 3 funcionarios identificados, sin excepción y sin demora, antes de que cualquiera de ellos tuviera oportunidad de mover un solo peso de sus cuentas personales. Lo que Harfuch tiene ahora ya no es solo a el 24, detenido y 11 células desarticuladas en 10 municipios distintos de Sinaloa, esa misma madrugada de operativos coordinados. Tiene una libreta con nombres en clave, 3 funcionarios públicos bajo investigación financiera activa, y la confirmación de que la estructura de pagos no nació con él, sino que la heredó de alguien más arriba en la cadena del cártel de Guasave. Esa cadena tiene un nombre que todavía no aparece en ningún comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad, pero que ya circula con discreción absoluta entre el equipo de inteligencia financiera que Harfuch puso a trabajar esa misma tarde sobre los movimientos bancarios completos de los 3 funcionarios, identificados horas antes dentro de la libreta confiscada durante la detención de esa madrugada en Culiacán. Si ese nombre se confirma con la evidencia que el equipo de inteligencia financiera está reuniendo ahora mismo, lo de hoy en Sinaloa, los 11 detenidos, el arsenal completo decomisado y la red de pagos descubierta dentro de instituciones locales, va a terminar pareciendo apenas el primer movimiento de algo mucho más grande dentro de toda la estructura completa que sostiene al cártel de Guasave en el norte del estado. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque la siguiente carpeta que Harfuch está construyendo en este momento ya no es sobre el 24, es sobre la persona que le ordenaba qué hacer exactamente con ese dinero cada mes. Y todo indica que ese nombre va a tener una orden de cateo propia mucho antes de lo que cualquiera dentro del cártel en Sinaloa se está esperando ahora mismo.